¿Cuáles son los retos para el gobierno nacional en materia energética? Cuando uno mira, digamos, la situación actual del sector, los grandes grupos de problemas son un problema de abastecimiento de gas y hidrocarburos en general, producto de una disminución de reservas y de unas declaraciones de producción que vienen cayendo. Un problema de abastecimiento de energía eléctrica, producto de dificultades en incorporar nueva generación y una subasta del cargo por confiabilidad que resultó fatal recientemente, fatal. Tenemos que subyace buena parte de esto unas dificultades de construir infraestructura lineal, gasoductos, poliductos, líneas eléctricas de alta tensión, cada vez son más difíciles de iniciar la construcción, pero sobre todo de llevarla a cabo y que terminen en tiempos. Entonces es un tercer gran problema. Un cuarto gran problema es la tarifa de la energía eléctrica en la costa atlántica. Uno dice la tarifa, el problema es la tarifa, está muy costosa, pero lo que subyace el problema es un cúmulo de cosas que son de distintas problemáticas distintas del sector. Entonces, digamos que ese nombre involucra un montón de cosas que hay que arreglar en la forma en que funciona el sector. El quinto problema, en mi opinión, y aquí sí yo creo que sería sujeto, digamos, de controversia por otra gente, el quinto problema es que la transición energética nos la capturaron. La transición energética es la política pública que dice cómo el sector energético va a responder al cambio climático. Y resulta que los lineamientos de transición energética están viniendo de afuera del sector con, en mi opinión, ignorancia de cuáles son las restricciones propias del sector y de las cosas que el sector tiene que resolver. Entonces están imponiéndole al sector una carga de hacer cosas que no está en capacidad de hacer y que pone en riesgo el abastecimiento y la confiabilidad del servicio. Esos son los grandes problemas. Y yo creo que van a llegar al 26. Digamos, el tema de tarifas de energía eléctrica será incluso posiblemente problema en campaña política para la presidencia, pero no creo que lo resuelvan, ciertamente no de una manera definitiva. El problema de abastecimiento y el de electricidad, incluso si lo resolviéramos ya, probablemente la respuesta no estaría para esas fechas. Entonces el presidente nuevo se los va a encontrar. El de la transición energética va a estar ahí. La transición energética es una política de los próximos 30 años, nos va a acompañar, entonces tiene que estar ahí. Y el de la infraestructura es un problema no solo de este sector, también lo hay en carreteras, entonces también va a estar. Entonces son los que hay ahora, los grandes problemas de ahora van a estar ahí en el 2026 cuando llegue el próximo gobierno. Con el cambio climático, ¿por qué es importante contemplar todas las alternativas de generación de energía? El tema de cambio climático no solo es cierto que tenemos un problema de cambio climático en el mundo, sino que además el electorado ya tomó conciencia de eso. Sobre todo las generaciones nuevas tienen muy claro que el cambio climático es importante en su imaginario político. Entonces, eso es un hecho. Eso ha llevado a que en el mundo se implemente la transición energética. En Colombia y en el resto del mundo, cada quien a su manera. Y una de las consecuencias de la transición energética es que va a haber muchísima impredictibilidad en temas como disponibilidad de combustibles, y en general de energéticos. Tú ves que el carbón ya le han dado como una sentencia de muerte, no sé si se va a dar o no, pero parece que le están dando una sentencia de muerte. No han decidido si al diésel y a la gasolina también. Al gas le han dado como un periodo de transición y le dicen tú eres el que vamos a tener un rato en la transición, y todo el mundo dice vámonos para la electricidad. Pero en esos reajustes no es claro que haya la oferta, y si no hay la oferta lo que pasa es que los precios empiezan a volar como locos. Entonces a veces lo vimos en gas. El gas, cuando pasó la guerra de Ucrania, por un motivo europeo y geopolítico, se disparó el precio en todo el mundo. Se hubiera disparado en cualquier caso, pero no de esa manera. Nosotros en ese momento teníamos suficiente gas local, entonces no nos afectó mucho, pero en 5 o 6 años eso nos hubiera pegado durísimo. En general vas a tener unas cosas muy volátiles en términos de precios y de disponibilidad de combustibles. Y cuando uno tiene un entorno volátil, uno no se cierra puertas. Uno tiene que mantener toda una batería de posibilidades a mano para poder, si encareció tal, me muevo hacia esta. Entonces no estamos en el negocio en este momento de cerrarnos puertas, deberíamos estar en el negocio de mantener flexibilidad en los tipos de combustibles que necesitamos, más exactamente, los tipos de energéticos que necesitamos, en los tipos de energéticos que producimos y en todo caso en ser capaces de defendernos de precios que se disparen en energéticos transados internacionalmente.
¿Qué acciones son necesarias para garantizar la seguridad energética? Energético colombiano, todo sucede 5 años antes de que se sienta, porque todo se hace en largo plazo. Ya estamos en un problema de gas que lo vamos a sentir a partir del año entrante. Un déficit que va a iniciar el año entrante relativamente pequeño, pero se va a agrandar rápidamente en los siguientes años. No tenemos suficiente gas. Y lo que anticipamos es que en el 27 vamos a tener un problema similar de electricidad, que se materializa si hay un niño. Si no hay un niño, nadie se va a dar cuenta. Pero esos problemas ya pasaron, ya están hoy. Entonces, hay una serie de problemas, como dijimos, de la transición energética, las tarifas de la costa, que habrá que morigerarlo y manejarlo. Pero el que llegue, lo primero que le van a poner enfrente es: vas a tener una escasez de gas y eventualmente un posible apagón de energía. Entonces, eso es lo primero. Y ese es un problema que tiene una solución de corto plazo, que no es la ideal, pero pues es la que hay, que es tratar de importar gas, no pensando en construir plantas de regasificación grandes, sino aprovechando infraestructura existente, tratando de importar gas a plantas de regasificación posiblemente en La Guajira, ampliar la que hay en Cartagena, y en todo caso tal vez LNG, entrarlo al país y lo que llaman micro regasificarlo, pero importar gas. Esa es una solución de corto plazo. Una solución en electricidad similar es más difícil, porque ahí hay que construir plantas eléctricas. Eso si no tiene pierde. Yo no puedo importar electricidad, no en el sentido en que importo gas. Entonces ahí tenemos que facilitar la construcción de todas las solares y las plantas que están en camino. Tenemos que limpiar el camino para que se construyan, terminen de construir las líneas eléctricas que ya están andando. También hay que empezar a construir otras, pero eso se demoraría más. Entonces lo que hay que hacer es limpiar el camino de las que ya están y buscar que los inversionistas sin miedo se le midan no solo a solares adicionales, se mantengan las eólicas de La Guajira, sino que le encontremos la viabilidad a generación térmica, para lo cual podría ser o una generación térmica a gas que se podría hacer en la zona de Córdoba, y de hecho le serviría al sector gas para apalancar nueva producción, o podríamos hacer generación eléctrica a carbón, que es algo que en el mundo hoy en día lo miran muy feo, pero Colombia tiene mucho carbón, es fácil de instalar y el carbón de hecho tiene unos beneficios en generación de empleo importantes. Yo creo que esas serían como las medidas de choque que el que llegue se va a ver abocado a tomar.